Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. El tema es ¿me amas? Creo firmemente, no hemos retomado Primera de Pedro, ahora el capítulo 4, que es donde vamos a iniciar, pero creo firmemente que lo que vamos a estar viendo en todo este enero y lo que ya hemos visto y lo que falta por ver es parte, y lo creo firmemente, de lo que Dios quiere para nosotros, para que lo tengamos en cuenta para este año que está iniciando. Y el día de hoy pues vemos que el tema es ¿me amas? Y ahorita nos vamos a dar cuenta de lo que Dios quiere. En esta semana, viendo algunas predicaciones que fueron en octubre del año pasado en España, es increíble unas estadísticas que escuché tanto del pastor Miguel Núñez como de algunos de los expositores de ahí, pero me llamó mucho la atención que dicen que 40 millones, ¿sí? Yo creí que había escuchado mal. Y luego dice el pastor Núñez, tal vez 50, pero para no errar, 40 millones de norteamericanos, únicamente en la nación de Estados Unidos, han abandonado la iglesia en estos 2 últimos años, 2 años y medio, en estos 2 últimos años y medio. Esto tiene que decirnos mucho, hermanos, y tiene que hacer conciencia en nosotros, porque eso mismo ha sucedido, estoy seguro, en México, y lo hemos visto. Y estoy seguro que Centro y Sudamérica también. Toda América Latina es donde más cristianismo hay. Obviamente Estados Unidos, digamos que desde Canadá hasta la Patagonia, es donde más cristianismo hay, porque lo que viene siendo el continente europeo, asiático, olvídense, ha colapsado desde hace ya buen tiempo. La mayoría de los pastores creen que se debe a la pereza, a la apatía, a la falta de compromiso y a las prioridades. Y esto es lamentable. Algunos echan la culpa a la pandemia, pero la pandemia solo vino a revelar lo que había dentro de la iglesia. A veces me pongo a pensar y me pregunto y le pregunto al Señor, Señor, ¿por eso permitiste la pandemia? Porque la pandemia no se compara, amados hermanos, con la persecución que ha tenido la iglesia a través de los siglos y principalmente a nuestros hermanos en el primer siglo. La pandemia no se compara a la Inquisición. Principalmente, duró mucho la Inquisición, pero principalmente en el tiempo de la Reforma. Mas sin embargo, tú te das cuenta que la iglesia no disminuyó, sino creció. Tanto en el primer siglo como en los momentos de adversidad. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que sucede? Entonces la pregunta es, imagínate, el Señor nos dice, ¿me amas? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Aquí vemos en este pasaje del Evangelio de Juan que el tema central de nuestro Señor Jesucristo, en esta charla que Él está teniendo con sus discípulos, es el amor a Dios y la relación con Él.
Y esto es muy importante. Cristo está totalmente enfocado en nuestro amor hacia Él, que le conozcamos. Por eso en el verso 1, si tú te fijas ahí en el capítulo 14, ahí donde estamos, en Juan 14, les dice Él, hey, crean en Dios, hey, crean en mí. Dice, si creen en Dios, crean también en mí. O sea, conóceme. Vamos, que yo estoy en el Padre. El Padre y yo somos uno. Es por eso que nuestro Señor Jesús sentencia a la iglesia de Efeso, diciéndole en Apocalipsis, y nomás ponte a pensar. O sea, Él a la iglesia de Efeso empieza exaltándole, diciéndole inclusive, has trabajado, has hecho esto, has hecho lo otro. Pero le dice en el capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te olvidaste prácticamente de mí. O como nuestro Dios le dijera a Moisés que escribiera en el primer y principal mandamiento, Deuteronomio 6, 5 al 9, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, ¿cuáles palabras? De amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo nunca he ido a Israel, pero he conocido gente que va muy seguido a Israel. Y el judío trae como una pulsera, y cada vez que ve esa pulsera precisamente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. Y están en el muro de las lamentaciones orando y lo traen como frontales entre sus, y están, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Háblaselo a tus hijos, háblaselo a tus nietos, háblalo andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos que para Dios es importante nuestro amor hacia Él. Yo no sé si fue Dios o no, pero yo estaba orando la otra vez y le decía, Señor, ayúdame a amarte más. Y claramente sentí dentro de mí así como para. Esa es una decisión tuya. Es como si una esposa le dice a su esposo, o viceversa, el esposo a su esposa, ayúdame a amarte más. No, esa es una decisión tuya. Si no, el Señor te hubiera hecho un robot. Así de simple. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo vuelve a repetir, y no duda ni tantito, lo puedes ver en Mateo y en el Evangelio de Marcos también, cuando le preguntan y le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Rápidamente, sin dudarlo y sin titubear, ahí en Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí ya le añade nuestro Señor Jesucristo, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no nomás le dice este es el primer mandamiento, sino este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Eso es lo que está diciendo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, y con toda tu mente, con el corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con todo tu ser.
Quizá te preguntarás, ¿y cómo puede un ser humano llegar a amar a Dios con todo su ser? Eso es imposible, porque somos carne, porque somos pecadores. Pero la respuesta nos la da la palabra de Dios, y prestemos atención, porque esto es maravilloso que lo tengamos en nuestro corazón y que lo podamos compartir como dice. Hey, háblalo, háblaselos a tus hijos, háblaselos a todos los que amas, andando por el camino, estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, etcétera. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El mismo apóstol Juan, después en su primera carta está escribiendo esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos que nuestro Dios, maravilloso, precioso Dios, tomó la iniciativa, y es así como el hombre, el ser humano, únicamente recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo sus pecados y entregando su vida a Él, porque Él ya dio a su Hijo para que vivamos por Él. Él nos conquista, Él nos atrae, y es por eso que nosotros podemos llegar a amarle. De otra manera no, jamás. Por nosotros mismos nunca lo hubiéramos hecho, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así lo dice la palabra. Pero Dios nos conquistó. Dice que en esto consiste el amor. Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo para que vivamos por Él. Nos salvó, nos amó para que nosotros lo conozcamos, para que lo obedezcamos, para que lo amemos, para que vivamos para Él, para que vivamos por Él. Eso, amados hermanos, se llama prioridad para nosotros. Por eso la pregunta del tema es: ¿me amas? Recordemos que en el huerto del Edén, triste y lamentablemente, se perdió ese amor hacia Dios por el pecado. Cuando el hombre y la mujer desobedecen la palabra de Dios, desobedecen lo que Dios les había mandado que no hicieran, el hombre y la mujer se ensoberbecen creyendo que pueden llegar a ser como Dios. Prácticamente le estaban diciendo al Señor: no te creemos, o sea, sabemos más que tú. Le creemos a la serpiente. Qué triste y qué lamentable. La serpiente usando la misma palabra, pero tergiversándola, cambiándola a su modo para que el hombre pueda caer. Hoy en día así hay muchos predicadores. Según ellos te hablan la palabra, pero no te están hablando la palabra, están malabareando la palabra. Y debemos de tener mucho cuidado, porque estos predicadores te están llevando a la unidad, pero no buena, no tanto a la unidad del cuerpo de Cristo. Y lo único que va a pasar es que uno se pierde, perdiendo el hombre así el camino, perdiendo el rumbo. Pero bendito sean dadas siempre a Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ahora nosotros, no, porque en esto consistió el amor, ahora nosotros a través de ello retomamos el rumbo y conocemos quién fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De antemano lo dice ahí mismo en el verso 6, ahí en el capítulo 14 de Juan. Cuando le preguntan a nuestro Señor Jesús: dinos a dónde vas, qué camino seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que ahora podemos amarle,
Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Me amas? Y así entramos al verso 15 a esta charla que tiene nuestro Señor Jesucristo precisamente con sus discípulos, y les dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Wow. O sea, prácticamente para este 2023, si tú ya no quieres perder más el tiempo y te preguntas: Señor, ¿cómo es que puedo saber que te amo? Bueno, si me amas, guarda mis mandamientos. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Si me amas, conóceme. Si me amas, obedéceme. Si me amas, escúchame. Si me amas, atesora lo que digo. Si me amas, deleítate en mí. Este es el principal mandamiento. A esto se refiere el primer amor. Porque amar a Dios nos lleva automáticamente a tener una relación personal con Él. Y es maravilloso, y esto es hermoso. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas, atesoras su palabra, te deleitas en lo que Él es, en lo que Él dijo, en lo que Él habla, en lo que Él te dice, y dices tú: oh Señor, dame más y más, yo necesito más de ti. Te deleitas en Él, te vas a deleitar con Él por la eternidad. Lo conoces más. Por eso en el verso 16 al 20, no es que el Señor cambie de tema, y ahorita lo veremos. Él está enfocado al amor y la relación con Él. Dice el verso 16: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. O sea, Jesucristo fue un consolador. Les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Oh, bendito sea Dios. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, obviamente, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No van a estar solos. Yo siempre estaré con ustedes, siempre te sustentaré. No te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo, ¿no? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Gloria a Dios, total comunión. Una relación total con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que acabamos de ver del 16 al 20. Qué hermoso, y a veces como que esto no nos cae. ¿Y por qué será que no nos cae ese 20? ¿Por qué será que es tan difícil? Por eso el Señor dice: ¿me amas? Esto es el Evangelio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En dónde está nuestra prioridad, hermano? Pregúntate: ¿en dónde está mi prioridad? ¿Qué es mi prioridad? Thomas Watson, predicador del siglo XVII, no, 17, dijo: servir a Dios, amar a Dios, gozar de Dios es la libertad más dulce del mundo. Qué hermosas palabras, para que podamos entender lo que pensaban aquellos amados hermanos nuestros a través de los siglos. Servir a Dios, amar a Dios, gozar de Dios es la libertad más dulce del mundo.
Por eso es que nosotros, los verdaderos discípulos, amados hermanos, los discípulos de Cristo, los de Dios, sentimos gratitud, gozo, amor por el Señor y queremos pasar la eternidad con Él, desde ya y para siempre. Queremos disfrutar de Él, una relación total con Dios. Dios sobre todo, Cristo sobre todo. Que sea Dios nuestro deleite, siempre. Por eso en Mateo 13, 45 al 46, mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13, 45 al 46 nos dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa. Cuando tú hallas a Cristo, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es my precious. ¿Recuerdas cómo estaba Smigol con su anillo? Es my precious, es mi tesoro. No lo cambio por nada. Como decía la Sulamita, Él es mío y yo de Él. Realmente eso es lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra fuerza, en todo nuestro interior. Él es mío y yo soy suyo. Él es mi tesoro. No me importa lo demás. Obviamente tenemos compromisos aquí, tenemos responsabilidades aquí, pero realmente Él es tu primer amor. ¿Lo amas? ¿Te conquistó? Cristo sobre todo. Eso es amar a Jesús, la perla de gran valor. Es nuestro primer amor. Dice el verso 21, y dice tajantemente nuestro Señor: el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Aquí estamos viendo el amor a Cristo y la comunión con Dios. Jesús no se ha salido de tema. Ahora lo dice abiertamente. Primero dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Y luego después se avienta unas palabras maravillosas de lo que es la relación con Dios. Y luego vuelve a retomar el tema y ahora lo dice abiertamente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amados hermanos, guardemos, obedezcamos, amemos y deleitémonos en su palabra. Día tras día, día tras día. Créeme que no encontrarás una fuente para saciar tu sed en todas las áreas en la tierra, sino su palabra. De eso se trata la salvación, eso es el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:2, y lo vimos hace algunos meses, yo creo atrás, un mes, 2 meses, no sé. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. ¿Escuchas esas palabras? Todos los que hemos tenido bebitos en nuestras manos, ¿verdad, Rubí? ¿Te perdona? ¿Cómo desea ella la leche de mamá? ¿Ah? ¿Quieren oírla a la bebé? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la sana doctrina, la palabra. Anhélala, deséala, llora cuando no la tengas,
pega unos gritotes: oh Dios, te necesito escuchar de ti. De eso está hablando. Este es el mensaje, así ha sido desde el principio, es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Deséala, anhélala. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escuchar a Cristo, a deleitarnos en Él, en la oración? La oración más larga en la Biblia, inclusive vemos que el salmista escribe en el Salmo 119, verso 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. A mí me encanta la miel de abeja, y cuando escucho esto digo: wow, realmente estamos saboreando la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Amados hermanos, esto es amor. Por eso Cristo dice: el que me ama, mi palabra obedecerá, guardará, la amará. Esto es relación con Dios. Hay un deleite en Cristo, hay un deleite en Dios. El amor a Dios nos lleva a tener una relación maravillosa con Dios. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Veamos que nuestro Señor no cambia de tema, porque ese es el mensaje. ¿Me amas? Versos 22 y 23: y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra. Y ahora ya no dice mis mandamientos, es lo mismo. Dice: mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Al principio dice los mandamientos porque está hablando de la Escritura. Ahora dice mi palabra porque sabe Jesús que Él está iniciando un nuevo testamento, un nuevo pacto. Eso es el Evangelio, su palabra. La palabra de Cristo, totalmente enfocado a Cristo. También el antiguo, porque todo es sombra de lo que había de venir. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Obviamente, una vez más, amor a Cristo, relación con Dios. Amas a Cristo a través de la palabra porque deseas, anhelas, hay un deleite en conocerlo más. Dice nuestro Señor en el verso 7: si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. El unigénito Hijo del Padre es el que le ha venido a dar a conocer. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde ahora me han visto. Si realmente me conocen, conocerían al Padre, dice nuestro Señor. ¿Ves qué importante es? Ahora Cristo está por encima de todo. Ahora puedo entender por qué el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, versos 7 al 8: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo.
Esto es una relación con Dios. Esto es lo que Cristo quiere que veamos en este pasaje que Él está hablando. Hay una relación maravillosa, hermosa con Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando precisamente aquí es prioridad, es compromiso. Lo que ha perdido la iglesia de hoy en día. Prestemos atención a esto y hagamos un paréntesis, porque esto es sumamente importante para nuestras vidas. Dice Jesús en el verso 20, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esto quiere decir que el que ama atesora la palabra, el que ama a Cristo obviamente obedece la palabra, atesora la palabra. Y el que me ama, o sea, el que ama a Cristo, ama a la iglesia de Cristo, sirve a la iglesia de Cristo. Esto es lo que está pasando, es lo que vimos al principio de esos 40 millones que dejaron la iglesia en los Estados Unidos en 2 años y medio. Ama a las ovejas de Cristo. El que ama a Cristo ama a las ovejas de Cristo. Obviamente ama al cuerpo de Cristo, obviamente ama a la esposa de Cristo. En la palabra siempre somos enseñados, redarguidos, instruidos en justicia. Somos corregidos. Hay varios elementos de su gracia que Dios nos da a través de su palabra para mostrar nuestro amor y gratitud hacia Él. O sea, por su misma gracia, Él nos ha dejado varios elementos en su palabra para que demostremos nuestro amor hacia Él. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 21, versos 15 al 17, le dice a Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, y prestemos atención, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, ¿qué? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió el Señor, tú lo sabes, le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuida de mi iglesia, cuida mis ovejas, mis corderos. ¿Ves la relación? Esas son las prioridades, esa es la apatía que hoy en día hay en la iglesia. Porque guardando, obedeciendo, amando la palabra, amamos a Cristo y por consecuencia amamos su iglesia, amamos a su cuerpo. Primera de Corintios 12:27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí es donde entra lo que está sucediendo hoy en la actualidad en el mundo por la pereza, por la apatía, por la falta de compromiso y por último, por las prioridades. Todos estos cristianos dicen amar a Cristo, pero no aman la iglesia. ¡Qué contradicción! ¿Cuándo cambió esa prioridad? Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y podemos dar muchísimos ejemplos. Todo cambió en la lista de prioridades.
en donde lamentablemente la iglesia ocupa el último lugar hoy en día para el cristiano. Bueno, esto está sucediendo hoy en día. El rol de prioridades ha cambiado y aún dentro de la misma iglesia. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y ese es Cristo, y tenemos que obedecer y deleitarnos en su palabra. Ageo 1 o Ageo 4-9, y así ha sido siempre. Es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. Sirve al Señor en la iglesia, ve la iglesia, no te olvides de su iglesia, de su cuerpo. Si dices amar a Cristo, ama a la iglesia, ama a su cuerpo, ama a sus hijos. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Así metas tu dinero en el colchón, dice el Señor. Se te va a ir. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Vemos claramente aquí que por la pereza, por la apatía, por la falta de compromiso y por último por las prioridades, el Señor está molesto con su pueblo. 520 años antes de Cristo, Ageo escribe esto. Estaban pasando por lo mismo que hoy en día estamos pasando. Y en Malaquías también. Se han olvidado de su casa y por consecuencia de Dios. Así es. Así es. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, no lo puedes desligar y decir, no, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento, no lo está diciendo para ahora. No, es para ahora también. Es como estamos viviendo. La iglesia del primer siglo lo tenía totalmente claro. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Yahvé iremos. Mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de él. La iglesia del primer siglo no tenía toda la palabra como nosotros, no tenían el Nuevo Testamento, y para ellos era claro esto. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy en día, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y así vas a pasar la eternidad? Hechos 4:31-32, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, fueron convertidos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo fue que cambiamos? ¿O será que hoy en día no somos cristianos?
¿Será que hoy en día creemos que somos y no somos? O como dijo el pastor Miguel Núñez, ¿seremos ateos prácticos? Que decimos creer a Dios, pero con los hechos lo negamos. Por eso es bueno conocer a Dios en su palabra, hermanos. Es bueno gustar la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir, aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor? ¿Cuál es mi prioridad? Créeme que cuando yo estaba sacando esta predicación le decía, Señor, perdón y revélame qué es mi prioridad, qué es mi primer amor, qué es lo que tengo por encima de ti. A lo mejor soy un idólatra que estoy idolatrando otra cosa porque lo estoy poniendo por encima de ti. Vemos a David, por eso digo, ¿cuándo cambió? Nosotros vemos a David, vemos inclusive a Salomón. Pero David así, como decía, ¿cómo es posible que tengamos? Y era un tabernáculo bonito donde lo tenían, pero para él no. O sea, tengo que construirle un templo, una casa fenomenal a mi Dios. Traigan de lo mejor. Claro, pues por eso el Señor le decía que era un varón conforme a su corazón. Había una preocupación por decir, Señor, me siento mal. ¿Nos sentimos mal realmente? George Whitefield, predicador británico del siglo XVIII, este sí fue del XVIII, el otro fue del XVII, este es del XVIII, dice, estudia para conocer a Cristo más y más, porque mientras más lo conozcas, más lo amarás. Ese es el mensaje, hermanos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra, ahí les va, les dice nuestro Señor Jesús, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Me amas? Ahora que Dios te alcanzó, ahora que Dios te ha redimido, ahora que Dios te conquistó, ahora que Dios te reconcilió consigo mismo a través de Cristo o por Cristo, ¿qué tanto le conoces? ¿Su palabra es tu delicia? ¿Amas su palabra? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Te deleitas al escuchar de Cristo? ¿Te encanta? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Yahvé iremos. Wow, hoy nos vamos a juntar como tal vez nos juntemos en el cielo por la eternidad y exaltaremos, adoraremos a nuestro Dios y lo escucharemos, pero de una manera personal. ¿Te deleitas al escuchar a Él? ¿O te has ensoberbecido como Adán y Eva creyendo que sabes más que Dios y lo desobedeces día tras día? Porque es simple, dice nuestro Señor, el que no me ama, no guarda, no obedece, no ama mi palabra. Y por consecuencia, obviamente como Adán y Eva viene la separación con Dios. Salmo 119, el mismo salmista escribe en el verso 92, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Está plagada su bendita palabra de que entendamos lo que es. Nos dice nuestro Señor, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la palabra de Dios, amados. Hay que obedecerla, hay que atesorarla, hay que amarla, porque si no vamos a perecer.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de Dios. Esto es serio. Martin Lloyd Jones, el doctor, el médico pastor del siglo XX, escribe y dice: todos los males en las iglesias se deben a una desviación de la palabra de Dios. Esto es grueso, entendamos esto. Mucha de la falta del conocimiento de Dios es que para muchos, en el tiempo actual, Cristo tiene que suplir sus necesidades, tiene que hacerme milagros, tiene que solucionarme mis problemas y nos tiene que prosperar y tiene que erradicar el mal ya. Prácticamente porque yo lo digo, porque yo lo quiero, y luego dicen, porque si no, no es Dios. ¿Cuántos testimonios he escuchado que llegan y dicen, y yo le dije a Dios, ¿verdad? Si no me resuelves esto, olvídate. Cálmate. Cálmate. ¿Cuántos no lo han escuchado? Charles Spurgeon, este es del siglo XIX, dice: el hombre construye para sí mismo un Dios a su gusto. Si no lo hace de madera o de piedra, lo hace de lo que él llama su propia conciencia o su pensamiento cultural. Una deidad a su gusto que me sea tan severa, que no sea tan severa con sus iniquidades. O sea, un Dios a mi gusto, porque si no, no es Dios. No han conocido a Dios. Qué tristeza, porque uno de los grandes males o el mayor problema que tiene la iglesia el día de hoy, el creyente de hoy en día, es que no obedece las enseñanzas de Cristo. No quiere nada con la palabra, tiene problemas con la palabra. Y nos dice Cristo: y la palabra que han oído no es mía, es de Dios. La palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí mismo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, 2 capítulos abajo, verso 48, dice nuestro Señor Jesucristo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En resumen, amados hermanos, el resultado de este amor es maravilloso para nuestras vidas. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y damos gracias a Cristo por ello. Porque hay una recompensa maravillosa en ello. El que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermoso es esto. Siempre estará con nosotros y en nosotros. Porque tal y como escribió Jeremías, y ya voy a terminar, con amor eterno, Yahvé se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Porque en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es el que ha alcanzado a sus hijos con un amor genuino, profundo y eterno. Este recordatorio del amor de Dios es un bálsamo a nuestra vida, es refrescante, hermanos. Y damos gracias por ello. En lugar de que Dios te dé miedo,
y estés molesto con Él, lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros es que si prestas atención, verás la forma tan tierna en la que Dios nos acerca a Él. Por eso nuestro Señor Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Ahora preguntémonos y seamos sinceros. Si Jesús te dice, ¿me amas? ¿Me amas?